Te toca cena familiar estas Navidades y no quieres que tu querido cuñado te arrastre a la clásica discusión política. Escucha al guardabosques con Laura Núñez y Francesco Rovedo y cuéntale que también los elefantes se emborrachan. Y sin necesidad de que sean fiestas. ¡Feliz Navidad! ¡Buon Natale! ¡Merry Christmas! y ¡Bon Nadal! Desde el guardabosques. Hoy, no de domingo, de forma extraordinaria, justo para poder contaros alguna anécdota lista para la cena de Navidad. Así que antes de ir a las curiosidades, vamos siguiendo la rutina correcta de guardabosque. Que es contar la ronda semanal, porque vamos a empezar por el origen y es ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos grabando? Bueno, esto va con mi ronda semanal porque estamos en Italia. Han pasado 25 capítulos, creo, de la última vez que grabamos en Italia, que era el capítulo 2 de Migraciones. Creo que se grabó aquí. 25. Fum, 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 como la canción de la Navidad catalana. Pondremos aquí un trocito por Vale. todos los que no la conocen. 25 de diciembre, pum, pum, pum. Un niñito muy bonito ha nacido en un portal. Con su carita de rosa parece una flor hermosa, pum, pum, pum. En realidad probablemente sean más de 40 capítulos, pero la magia de la Navidad hace que parezcan solo 25. Y bueno, y estamos aquí un poco disfrutando de la parte italiana de nuestra familia y en el mientras estamos en misión para buscar animalitos aquí alrededor. Entonces hemos empezado con los cangrejos de río, pero en los próximos días también iré a buscar corzos y la gran estrella que es el ibis eremita. A ver si tengo suerte y la encontramos. A ver si tienes suerte. Bueno, y además, antes de venir a Italia, estuvimos viendo otra ave que creo que también es muy interesante contar y que es mi ronda semanal. Así que, primero de todo, quiero decir gracias a Enric Pamias, que lo podéis encontrar también en el podcast Parlem de Moixons y también en el Instagram Birding Cataluña, porque nos dio alguna que otra pista para ir a ver Mirlo Acuático. Y la verdad que fue increíble. Encontramos un montón de parejas por el Prepirineo. Y creo que tanto Francesco como yo obtuvimos bastante buenas fotos, así que estoy contenta por ser la primera vez que finalmente lo vemos bien. Sí, han sido unas fotos increíbles y ha sido muy divertido encontrarlos. Pero bueno, ya que tiene que ser un capítulo especial de Navidad, vamos directamente al tema del día. Seguro que si tienes redes sociales, has visto más de un vídeo de animales emborrachados y se lo has mandado a tu amigo el fiestero. Pues bien, la mayoría de fauna borracha es anecdótica, folclórica e incluso mítica. Aunque hay algunos registros de animales salvajes buscando sustancias que alteran la mente, la mayoría de esos cuentos son leyendas y rumores, y otros simplemente no tienen pruebas suficientes que se puedan apreciar. De hecho, acostumbran a ser los efectos colaterales o secundarios de buscar alimentos, que muchas veces tienen sustancias que los alteran. O incluso comiendo productos hechos por el hombre de forma oportunística o a veces puramente curiosa. La mayoría de los animales que comen frutas azucaradas van a estar expuestos a algún nivel de etanol. Eso ya lo sabemos. Desde un punto de vista ecológico, tened en cuenta que no es ventajoso estar ebrio mientras trepas árboles o te rodeas de depredadores por la noche. Es lo contrario al ser humano, que literalmente quiere intoxicarse, pero que en realidad no quiere las calorías, mientras que los animales sí que quieren las calorías, pero no la embriagadez. Un ejemplo es la musaraña arborícola de las selvas de Malasia, que consume néctar fermentado todos los días y que tiene un total de alcohol que casi puede llegar al 4%, como nuestras cervezas. En conclusión, es uno de los alimentos naturales con mayor contenido alcohólico jamás registrados. Para el peso de esta musaraña, lo que ingieren es equivalente a 9 vasos de vino para una mujer en una sola noche, o sea, para mí, por ejemplo. Y ellos lo hacen una vez de cada 3 noches, que es muchísimo. Pero a diferencia de lo que contaremos hoy, ella nunca se embriaga. Su cuerpo está totalmente adaptado, ha evolucionado con una forma muy eficiente de procesar el alcohol, convirtiendo sus moléculas en marcadores antes que alcancen niveles altos de sangre y cerebro, y por lo tanto dejando una huella que no los embriaga y que solo deja marcado el consumo. Salen bastante a menudo efectivamente de copas estas musarañas. Sí, es verdad, pero tienen suerte que luego no tienen la resaca. Ya, total. Y ya para terminar esta introducción, en ocasiones, pero de verdad que muy pocas, los animales llegan a sorprendernos y salen a romper la pana, recordándonos a nosotros mismos, los humanos. Algunas de estas drogas llegan a ser directamente buscadas por especies que mencionaremos hoy, las cuales son perfectamente conscientes de su consumo y de sus consecuencias, y muestran los mismos movimientos o temperamentos de humanos ebrios que quieren disfrutar de una buena fiesta, pasar un buen rato o jugar con sus químicos favoritos. En resumen, disfrutar de una buena borrachera de Navidad que posiblemente, debido a su inteligencia, volverán a repetir con una rutina semejante más adelante tras darse cuenta de las interesantes sensaciones que les provoca.
Así que sin más dilación, Francesco, ¿quieres presentarnos nuestro primer caso? Sí, el primer caso es un peso máximo de los borrachones. ¿Vale? Vamos a hablar de elefantes. Creo que todo el mundo ha escuchado en su vida la historia de los elefantes que se emborrachan comiendo el fruto del árbol de la márula. El árbol de la márula es un árbol típico de África que hace pequeños frutos muy dulces, ¿Por toda África se encuentra este árbol? principalmente en el sur. Ah, vale. Pero bueno, al final la leyenda cuenta que los elefantes comen los frutos caídos al suelo, que han empezado a pudrir y a fermentar, y entonces se emborrachan, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué digo leyenda? Porque en un estudio publicado en 2006, este mito, este cuento, un poco se desmonta, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos dos teorías de cómo estos elefantes se emborrachan. Uno, como decía la historia, se comen los frutos caídos al suelo y por lo tanto se emborrachan, pero de normal los elefantes comen este fruto, pero en el árbol, cuando aún está rico y no medio pudrido. Ah, lo en el arrancan sol. del árbol. Exactamente, Vale. van directamente a las ramas. Y la otra teoría sería que el fruto y los azúcares fermentan en el estómago del elefante. ¿Pero fermentan por los ácidos o porque están mucho tiempo dentro del estómago? Sí, la historia es una historia, dice que se queda mucho tiempo para digerir Ah, estos vale. frutos y por lo tanto el azúcar tiene tiempo de fermentar en etanol. Pero bueno, esto tampoco es verdad porque el ciclo digestivo de un elefante a lo máximo emplea 46 horas, que Claro. son bastantes. Sí, pero no da tiempo, ¿no? A ponerlo casi en una botella y que se te cree Exactamente, el no, alcohol. no es suficiente tiempo. Bueno, de hecho, los científicos calcularon que para llegar a emborracharse un elefante necesita aproximadamente de 2 litros de etanol, ¿vale? 2 litros de etanol. Sí, exacto. Tampoco me parece mucho, ¿eh? Por ser un elefante. Pero digo, para empezar a emborracharse. Ah, para coger el puntillo. Exacto. Y 2 litros. O sea, nosotros el Ya, etanol está una copa. diluido. Exacto, en ese sentido. 2 litros de etanol puro. Porque, solo un poco para hacerme la idea, ¿cuánto pesa un elefante de media? Los machos africanos pueden llegar a pesar hasta 6.000 kilos. Hostia. ¿Vale? Vale. 6 toneladas. Vale, normal que sí. Sí, 2 litros. Ah, ¿cuánto me has dicho? No, 2 botellas. 2 litros, 2 litros. Bueno, 2 botellas de etanol puro, ¿vale? Vale. Así se ponen chisposos, vale. Exacto. De esto que empiezan a hacerte bromita cuando te hablan. Entonces, se ha hecho un pequeño cálculo, ¿no? Si suponemos que el jugo de la márula, que es ese fruto fermentado, tuviera un contenido alcohólico del 7%, serían necesarios unos 27 litros de jugo para alcanzar la cantidad de alcohol necesaria, ¿vale? Si por hacer 1 litro de jugo necesitamos 200 frutos, significaría que el elefante Que debería... hay que plantar muchos árboles de márula. Sí, pero debería comerse 5.000 frutos bien fermentados de este árbol. Y Ah. todo de golpe, Uf. porque si no, claro, ya se bajaría el etanol, etc. Entonces, en teoría no es imposible, pero es muy complicado, ¿no? Pero existen algunos casos documentados que sí los elefantes se han emborrachado. ¿Y cómo pasa? Pasa cuando encuentran alimentos producidos por el hombre, como comentábamos en principio del capítulo, ¿no? Entonces, sobre todo en India he encontrado estas noticias, grupos de elefantes Ujú. que encuentran sitios donde están fermentando una bebida alcohólica, y una de las noticias más reportadas es con las flores de la mahua, que hacen un zumo que tiene alcohol. Entonces, Se cuelan discretamente en las fábricas, ¿no? Sin destrozar nada. no tan discretamente. Cual mapache en la Exactamente. bodega esa. Pondremos el vídeo del mapache en la bodega. En la No nota era una del- bodega, no Una tienda. Ah, era una tienda. Vale. Sí, y lo pondremos en las notas del episodio. Y no, bueno, los elefantes en este caso se contaba que en un pueblo rural estaban fermentando este licor y bueno, estaban ahí los contenedores puesto y llegaron, destrozaron todo, se bebieron todo el contenido y se durmieron 27 elefantes ahí en Ostras. la del pueblo y cuando la mañana llegaron los tíos que estaban produciendo este licor, no había manera de despertarlo, hasta que han tenido que llamar la guardia forestal. La Guardia Civil y los han detenido. No, los rurales, perdona, las guardias rurales de Sí. India, que, bueno, está escrito que llegaron con tambores muchos No, de para verdad. despertarlo y alejarlo. A Y se ver, despertaron. se despertaron y Vale. consiguieron En plan, alejarlo. joder, tío, qué resaca Pues, tengo. joder, Vienes mira. con tambores, ¿no? Totalmente.
Entonces, bueno, a veces puede pasar que hayan incidentes, algunas veces más graves que otros, pero de normal es bastante complicado Ostras, con claro, elefantes en porque borrachos. un elefante borracho en un pueblo la puede liar parda. Sí, de hecho había también otras noticias donde decía que una manada de elefantes borrachos han pasado, han destrozado cabañas y habían matado gente también, Claro, porque claro, claro. lo que pasa es que pierden un poco el control, como nosotros vamos a derecha a izquierda, pero claro, No es lo 6 mismo toneladas que... un humano de 80 kilos que uno de 6 toneladas, claro. Totalmente. Yo tengo que añadir aquí una cosita, porque es verdad que cuando estaba buscando información también me encontré con alguna curiosidad de los elefantes y como no sabía si lo meterías tú, digo, pues mira, es mi momento. Resulta que en África encontré que además de fruta, como has dicho tú, las márulas, los elefantes a veces comen la corteza de los árboles. Y estos árboles en su interior a veces contienen pupas de escarabajo, que contiene una sustancia que los africanos nativos históricamente usaban para poner veneno en sus flechas. Vale. Entonces también los intoxica. Por lo que, no sé, supongo que tendrían que encontrar también toneladas de escarabajos para poder emborracharse. Pero me ha hecho gracia el hecho de que no solo hace falta encontrar fruta, sino que hay algunas sustancias que contienen ciertos materiales de presas o de animales que también les afecta a perder el control. Bueno, al final todo lo que producen sustancias neurotóxicas o cosas así puede ser utilizada para pasárselo muy bien. Y eso me da pie a mi tema, así que muchas gracias, Francesco. De nada. Porque posiblemente lo habréis visto por televisión, por memes, por redes sociales, pero es que hay un documental que habla de ello, de la BBC, que se titula Delfines, un espía en la manada, y muestra a los delfines cómo se intoxican conscientemente con las espinas de un pez globo, bueno, o de todos los que encuentran, que es un pez que lleva dentro de sí y guarda un veneno que se llama tetrodoxina. En una de las filmaciones más novedosas sobre la conducta de estos cetáceos, los realizadores mostraron un pequeño grupo de delfines que eran todos jóvenes y parecían jugar con peces globo. Digo parecían jugar porque era la hipótesis principal. Se ve a Claro. los delfines nadar rodeando un pez globo, lo mordisquean, se lo pasan de unos a otros, ¿no? Como si fuera la pelota del cole, y a la vez muestran una conducta que podría interpretarse como de euforia tras la digestión de las toxinas que producen este tipo de peces, más conocidos por su capacidad de inflarse como respuesta de defensa. O sea, el pobre Ujú. pez estaba en plan, chicos, Está, chico, basta. ya está, ¿no? Seguramente ya lo sabréis, el pez globo es un alimento, ¿no? Que se utiliza en algunos países, un Sí, en plato Asia, de, ¿no? sí, de mucho gusto, ¿no? En plan que se tiene que pagar mucho. Supongo que porque el chef tiene que trabajar también muy duro para intentar no envenenar a la gente con esta toxina que hay en... Exactamente, tener mucha experiencia. Exacto. Para que lo sepáis, la tetrodoxina es tan peligrosa que una pequeña dosis puede matar. Miligramo a miligramo, esta sustancia es 120.000 veces más letal que la cocaína, 40.000 veces más letal que la metanfetamina y más de 50 millones de veces más letal que el THC, que es el psicoactivo que encontramos en el cannabis. Es 10 o 100 veces más letal que los venenos de los animales más notorios en el mundo, incluyendo las arañas viudas y la serpiente mamba negra. Es Tía. más potente que el gas nervioso VX, que el formaldehído o hasta la ricina. Bueno, básicamente, es literalmente uno de los compuestos más tóxicos que el hombre conoce. La filmación no está acompañada de estudios que demuestren que los delfines usan las toxinas del pez globo como droga como finalidad lúdica. Pero según Rob Pilley, que es un zoólogo y productor de la serie, los delfines filmados junto a los peces globo parecen actuar específicamente para conseguir esta toxina. Rob, nuestro amigo Rob, detalla que los delfines se acercan lentamente al pez globo y que posteriormente empiezan a actuar de una manera peculiar, dando vueltas con sus morros y tocando al pez globo. Cada vez lo hace un delfín diferente. Pareces tú con el gato de mi padre, con Thor. Empiezas a molestarlo, darle Sí, golpecitos. pero yo no lo chupo. Ya, bueno, hasta ahí que acaban la similitud. A ver, no sé qué tendrá tu gato, pero yo no lo intentaría. Según el productor del documental, los delfines parecen entrar en un estado de trance tras recibir la toxina que no es realmente psicoactiva. No hace que altere nada la mente, de hecho lo que altera es su cuerpo o lo desaltera, digamos, porque lo hace mantenerse totalmente quieto. O sea, es totalmente una mala elección como droga, porque ellos se quedan inmóviles en la superficie del agua con su dorso y la parte superior de la cabeza visible, lo que podría llevar a pensar o a tener una percepción bastante errónea de que están drogados. Lo que están es totalmente inmóviles y paralizados. Vale. No, como cuando te da el golpe fuerte de la droga, ¿no? Que se quedan ahí Sí, bloqueados. sí, sería algo así, un petrificus totalus de toda la vida.
Bueno, en fin, los mamíferos curiosos y con grandes cerebros, como los delfines, pueden explorar los peces globos y exponerse accidentalmente a la toxina. Digo accidentalmente un poco entre comillas, porque hay cierto escepticismo en el mundo científico sobre la idea de que los delfines se estén drogando intencionalmente con tal precisión que solo consigan paralizarse sin morir de sobredosis. Por eso es un poco que cada uno Sí. aquí puede tener su opinión. Lo más posible, de todas formas, es que en algunas ocasiones se encuentren con seres venenosos o tóxicos, es decir, que los peces globo no sean los únicos, porque además desconocemos mucho lo que se encuentra en el mar, Ujú. y los individuos más curiosos, que justamente son los jóvenes, terminen afectados jugando con las toxinas de estos animales. Y lo repitan una y otra vez. Porque estamos seguros que es el pez globo lo A que ver, que nos ha pruebo hecho yo. este Ahora tú, efecto. ahora yo. Exacto, pa'lante, dámosle a top. Joder, qué guapo. Bueno, recordemos que los delfinos son animales horribles porque se drogan y hacen cosas horribles a otros peces. Pero son Pero muy inteligentes son muy también, así que no me inteligentes extrañaría. y probablemente no lo están haciendo a propósito. Así que Probablemente no lo están haciendo a no, propósito, no has tú dicho que no piensas. se sabe. Es un poco aquí a comprensión espacial, o sea, que cada uno piensa una cosa. Hay un Vale. científico que dice que sí, otro que dice que no. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo que sí, porque son Yo también personas pienso que horribles. sí. Pero bueno, me da paso a hablando de drogas, a pasar a otro animalito que sí utiliza sustancia de verdad psicoactiva. Vale. Nos mudamos a Tasmania, al sur de Australia, porque siempre tenemos que pasar por ahí. Siempre te toca a ti un tema de Australia, no sé cómo lo haces. Es la pasión, ¿no? El poder de la, no sé, De la droga. de la droga. Bueno, ¿por qué Tasmania? Porque he descubierto que Tasmania es el mayor productor mundial de opio cultivado legalmente para el mercado farmacéutico, ¿vale? Vale. Entonces hay 20.000 hectáreas, según lo que dicen, en la que se cultivan amapolas para fabricar morfina y otros opiáceos medicinales, ¿vale? Ah, vale. Entonces, allí se dedican totalmente a producir estas flores que una vez eran un problema de la droga en 1500 en todo el mundo, porque Vale. nos drogábamos nosotros también. O sea que ahora no es para el consumo, digamos, personal, sino para el consumo médico. Exacto, Vale. ahora se extraen las moléculas necesarias y se utilizan en las drogas médicas para no sentir dolor y ayudar todas las enfermedades. No es un Ámsterdam, digamos. No, exacto. Tasmania no está conocida para ir a drogarse. Vale. Pues bueno, ¿qué pasa? Que los productores de estas amapolas tienen un problema. ¿Por qué? Algunas veces pasa que cuando hay sequía o poco alimento, se le cuelan animales dentro los cultivos y empiezan a comerse las flores, Vale. ¿vale? Y por cuanto habían conseguido un poco a detener las ovejas, algunos ciervos que leía que tenían por ahí, han encontrado un enemigo más hábil a pasarse las vallas. Y estos enemigos son los wallaby. Los wallaby... Mira, que yo me pensaba que me dirías el demonio de Tasmania. Estaba ahí esperando un poco. No, por esta vez el demonio de Tasmania Se no... salva. Se salva, exacto. Tenemos los wallaby, que son los primos de los canguros, son canguros un poquito más pequeñitos, pero que consiguen a pasarse muy bien las vallas. Y se cuelan en estos cultivos y claro, y encuentran un montón de comida. Y empiezan a comerse las cápsulas de las plantas, que sería donde hay las semillas de las Ah, vale. O amapolas. sea, tiene calorías. Esto es comida. Exacto, digamos. sí, ellos encuentran flores, son animales herbívoros, entonces van ahí, encuentran las florecitas, se lo comen, pero en estas cápsulas es exactamente donde se concentran los alcaloides, que son las sustancias... Psicoactivos. Exactamente. Y pues bien, esta sustancia le provoca una especie de intoxicación, pero lo más curioso es lo que pasa después de haberse comido estas flores. Cuéntame más. Pues bien, como a nosotros, estos alcaloides tienen efectos en la psique de estos animales, que empiezan a moverse de forma errática o a no ir muy bien. Pues bien, como los canguros, los wallabies saltan, ¿vale? Sí. Una vez que se han comido estas flores, parecen que empiezan a saltar en círculos. En Y todo- círculos. y todos juntos. Hostia puta. Entonces van dibujando círculos que parecen hechos por las ovnis. Es lo que te iba a decir. Cultivos. Fueron los wallabies siempre. Y nosotros Siempre. pensando, sí, nos están invadiendo. Y no, son los wallaby que se colan en todos sitios. Pues bien, esta cosa a mí me parece súper graciosa Pero porque ¿y por qué se mueven en círculo? O sea, ¿se van siguiendo los unos a los otros? no se sabe exactamente. ¡Sigue, John! Todos van siguiéndose. Todos siguiendo. Pero, John, ¿dónde vas?
Pero claro, no consiguen ir rectos, pobrecitos. Se saltan y curvan un Ah, poquito. vale. Y bueno, y entonces hacen estos dibujos. No hay exactamente una explicación científica por qué propios círculos. Pero bueno, pasa porque se mueven en patrones curvos y entonces yo creo que a nivel de probabilidad, si ves un camino deslizante no te fijas mucho, pero en un círculo te das cuenta y dices, oye, hay un círculo hoy, ¿quién lo ha dibujado? Pues bien, son wallaby colocados, literalmente. Pobre agricultor por la mañana volviéndose loco. Sí, sí, no, tú imagínate, dices, ostras, ¿aquí qué ha pasado? Porque claro, decían, Claro, hasta que entendieron que eran wallabies. pasó un Porque poco. ¿cuánto les dura el efecto? Entiendo, quizá unas Bueno, no, horas, luego no, ya es de noche, se levantan y se van, ¿no? exactamente, exactamente. De hecho, en principio pensaban que eran tipo niños que venían Claro, a hacer una bromita, después alguien ha pensado a los ovnis, efectivamente, claro. hasta que al final se han dado cuenta que estos círculos aparecían cuando después se encontraban también wallaby desplomados en el suelo, porque efectivamente Ah, porque también empieza... sucede a cualquier hora del día, no es que... No, pero se lo comían, daban estos saltos, pero después le daba el bajón y se dormían en el, en el Ah, vale. sitio. Entonces han dicho, oye, hay unos wallaby hoy durmiendo aquí y hay los círculos. A la segunda vez han dicho, wait a second, tengo una teoría del por qué Tenemos tenemos al círculos. culpable y está aquí dormido. Exactamente, exactamente. Ya me gustaría a mí ver estos círculos algún día. Pobre agricultor, sigo pensando. Bueno, pues nos vamos un poquito más lejos, nos vamos a la selva para hablaros de los jaguares. Como sabréis, son felinos carnívoros obligados, pero se les ha observado en las selvas peruanas, amazónicas, ingiriendo hojas de la planta Banisteriopsis caapi. Llamaremos caapi, ¿vale? Para los amigos. Sí, sí, totalmente. Más fácil. Es una planta considerada de cierto poder por los chamanes de la región, que ha sido utilizada también por ellos durante siglos como ingrediente de la famosa mezcla sagrada ayahuasca, que se consigue junto a las propiedades de otra planta. Se la mezcla Ujú. y al final pues consiguen esta... Visiones, estas cosas que decían, ¿no? Totalmente, exacto. Para lo que nos interesa, es una liana vegetal psicotrópica que crece en la Amazonia de forma natural, ¿vale? La capi. Los alcaloides de la capi contienen telepatina, un alcaloide psicoactivo según el nombre que le fue dado al compuesto en los primeros estudios del tema, porque los miembros de las tribus de la selva creían que les permitía comunicarse telepáticamente unos con otros. Vale, de hecho estaba diciendo, es uno de los compuestos con el nombre más chulo. Telepatina, Exacto. porque tu mente Tu mente va, patina. Hace unos años, en otro documental de la BBC, se vio a un jaguar masticando hojas de esta planta que genera estos efectos alucinógenos. Y aparentemente parecía que se estaba intoxicando. A diferencia de los humanos, que la utilizan con fines curativos o espirituales, induciendo un estado visionario de conciencia, los jaguares parecían masticar o roer la liana y un poco después mostrar conductas alteradas. Un poco ¿Tipo? parecido como haría Thor cuando está jugando con una pelotita, pues bueno, ellos rodaban, convulsionaban, estaban un poco más alerta o mostraban expresiones aturdidas. Yo ya me estaba imaginando el jaguar Yo con los también. ojos enormes, hiperdilatados. Mordiendo una liana, tipo, con un grupo de turistas que lo miran y Y haciéndole fotos. totalmente atontadísimo. La serie, o no, Johnny ha vuelto a caer en la droga. Es como Obélix en el pozo de... Exactamente. Bueno, esto ha llevado a muchos a creer que los jaguares ingieren intencionadamente la planta para experimentar sus efectos psicoactivos. Las comunidades indígenas han reportado este comportamiento por parte de los jaguares durante muchas generaciones y los biólogos de campo, digamos, modernos, o sea, fuera de estas tribus, lo han documentado durante estudios de vida silvestre. Las especulaciones sobre por qué los grandes felinos lo harían varían un poco. Las hojas y los tallos de esta planta de la capi pueden funcionar como agente antiparasitario, mejorar la capacidad de caza y la agudeza visual, o tal vez los jaguares lo harían para disfrutar literalmente de estos efectos psicoactivos. Un poco parecido a la hierba gatera que comen nuestros gatos, ¿no? Que les produce un poco de sensaciones y de gustillo. La verdad es que aún no se sabe muy bien, pero también podría ser por curiosidad instintiva y búsqueda primitiva de estos estados alterados. Aunque este fenómeno ha sido observado y transmitido en el folclore amazónico, la documentación científica sigue siendo limitada y mayormente anecdótica, como comentábamos al principio. Sin embargo, los chamanes tradicionales consideran que este comportamiento tiene un profundo simbolismo, ya que muchas tribus amazónicas incluso ven al jaguar como un guía espiritual o un maestro del reino de la ayahuasca, debido a la conexión con la planta. Resulta que el jaguar es uno de los 3 animales sagrados para muchas culturas de América, junto a la serpiente y al cóndor.
De hecho, se asocia el consumo de ayahuasca indígena a las visiones y experiencias de grandes felinos tales como jaguares. En algunas visiones de personas que se han colocado con ayahuasca, cuando se les ha preguntado qué ha visto, te han dicho leones, tigres, yo qué sé, Johnny. Yo- y todos resultan ser felinos. Entonces es muy curioso porque Ah. no sé si tiene que ver ya con esta creencia, ¿no? De que cuando te dicen qué has visto, ya te han contado que seguramente Claro, antes se han visto. subconscio, Claro, ¿no? subconsciente. Pero a mí me ha hecho, no sé, me ha dado mucha curiosidad. A causa de todo esto, los jaguares se enfrentan a una serie de amenazas que van desde la destrucción y fragmentación de su hábitat, como bien sabréis, y muchas veces han sido promovidas por la agricultura, hasta también la caza furtiva, la caza de trofeos y las matanzas por venganza de los ganaderos, un poco como lo que pasa con el lobo aquí en España. Se estima que estos felinos han perdido casi la mitad de su área de distribución histórica y han disminuido de un 20 a un 25% en las últimas 3 generaciones, razón por la cual la especie figura como casi amenazada en la lista roja de la UICN. Según una investigación publicada en la revista Conservation Science and Practice, el auge de la industria turística de la ayahuasca puede representar también una amenaza que ha sido pasada por alto y que afronta la más emblemática de las especies. El comercio de las partes del cuerpo de este animal está aumentando en toda América Latina, particularmente en Bolivia, Brasil, Costa Rica y Perú. En los últimos años, la amenaza nueva y más grave de los jaguares es el comercio ilegal de colmillos en el mercado chino. Y en conversaciones con vendedores ambulantes, con chamanes, con personas que trabajan en esta industria del turismo, los investigadores descubrieron que todos estos regalitos, ¿no?, que se compran, como los colgantes de colmillo que decíamos, los brazaletes de piel de jaguar y otras partes de este animal que se confeccionan como complementos, los vendedores recomendaban al turista llevarlos puestos cuando iban a tener una experiencia con ayahuasca porque les mejorarían El efecto, ¿no? este efecto, exacto. Sí, sí, sí. Entonces ya os podéis imaginar la relación con que la población de jaguar esté disminuyendo y a la vez esté aumentando todo este turismo de la ayahuasca. Una de las cosas que más se decía es sobre todo que lo que se está trabajando mucho en estos países de Sudamérica es trabajar con el gestor del turismo, es decir, con la Ujú. persona que se dedica a este turismo, para explicar a todas estas personas que quieren vivir una experiencia así que el jaguar no tiene absolutamente nada que ver Claro. y sobre todo fomentar su conservación. Claro, Entonces exactamente. están trabajando mucho en esto, pero claramente quien se gana la vida con el mundo de regalitos turísticos que tienen que ver con el jaguar, pues Ujú. totalmente se la suda, digamos, este tema. Sí, exacto, decimos a nivel de souvenir, pero claro, Claro. efectivamente, si consigues a sensibilizar el turista que quiere ir a hacer una experiencia, claro, si yo no sé nada y cojo un colgante de colmillo y casi no me pongo ni el problema de qué animal es, Claro. si yo sé que hay una problemática y que la está afectando, efectivamente puede ser una forma para disminuir la caza de este animal también. Totalmente. No, muy bien, muy bien. Pues mira, acabando un poco con mis argumentos, yo vuelvo de la selva amazónica y voy a hablar de un problema más europeo, entre comillas, y que pasa sobre todo en Navidad, ¿vale? Vale. Así que, bueno, porque si hemos hablado que los elefantes sí que pueden comer frutos que tienen etanol, pero difícilmente le va a afectar, hay otros animales que les suele pasar a menudo este problema. Entonces, ¿qué pasa? Muchas aves, cuando son en migración de invierno, van a comer bayas o pequeños frutos rojos que quedan en los árboles. Hay varios árboles que hacen fruto justo en octubre, noviembre, diciembre, porque hay la migración de las aves, entonces las aves se comen este fruto y van dispersando las semillas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estas frutas se quedan en el árbol y quedándose en el árbol con las heladas, etcétera, los azúcares ahí sí que empiezan a fermentar. Y claro, son miligramos de etanol, pero claro, un pájaro pesa muy pocos gramos. Entonces, esta leyenda un poco ha empezado a ser probada y verificada cuando en el norte de Inglaterra, en 2011, durante una investigación policial en una escuela, fue llamado un experto para averiguar un hecho raro que eran 12 mirlos muertos en el jardín del Mirlo. mirlos muertos y no se entendía qué había pasado. Claro, tú imagínate una escuela, llegan, hay 12 mirlos muertos ahí, parece algo de raro, ¿no? Entonces han empezado a estudiar la cosa y efectivamente
han empezado a ver que muchos de esos animales que confían en estas bayas, a veces cuando ya están en invierno, empiezan a presentar movimientos raros, en el sentido, empiezan a tener descoordinación en el vuelo, desorientación y se mueven mal en el suelo. Cosas un poquito raras que han dicho, y espera un segundo, estos son ¿Será el frío? ¿Serán borrachos? Y pues bien, han notado que sí, que es una cosa que suele pasar con ampelis, con zorzales, con mirlos, porque se comen muchas bayas y, claro, más adelante en el invierno hay muchas bayas que empiezan a fermentar. Entonces podría ser que, no digo se emborrachan totalmente, pero llegan al puntito. Pero se Entonces, emborrachan tanto que mueren. aquí llegamos al punto. Coma etílico. Claro, porque ¿qué pasa? Que después este investigador se dio cuenta de una cosa, que todos los pájaros muertos eran jóvenes. Ah, Entonces hay una teoría que es que algunas aves frugívoras, como puede ser los ampelis, son más resistentes al etanol. Tienen un hígado más grande, más desarrollado, que le permite comer más bayas también si han fermentado. Pero es verdad que ahí también se vean algunas veces los ampelis colocados. Pero, sobre todo, hay aprendizaje y evitación. De hecho, probablemente los jóvenes no saben bien qué va a pasar si se comen estos frutos un poco demasiado maturos. o sea, van probando. Van ¿no? probando y Hasta claro, en que principio caen. son jóvenes, se lo comen todo y ¡boom! Se colocan. Y claro, si ne comen mucho, como nosotros, tú puedes morirte por un coma etílico. Entonces le puede pasar. Pero a menudo que le pasa una vez, aprenden. Y de hecho, si te acuerdas, cuando fuimos a ver Ampelis, Ujú. pasan todo el tiempo cogiendo bayas, la prueban y muchas las tiran. Sí. Entonces, probablemente, cuando son jóvenes, aún no saben bien cuáles son de tirar y cuáles son de comer. Entonces, se la comen un poquito toda y se van emborrachando. Pero ¿y por qué las tiran? Bueno, yo me he hecho la idea que probablemente, siendo que son adultos que saben cuándo están demasiado fermentadas o cuando no están buenas, simplemente la La prueban un picotean poco, un poco. exacto, vean cómo está y dicen, no, esta no está bien, por X motivo, entre cuales tiene demasiado etanol y me Vale, puede claro. colocar y hoy no es día de fiesta y la tiran. En cambio, los jóvenes se la tragan entera. A tope. Vale. Acostumbra a pasar. Bueno, pues ya que estamos en Navidad, yo también he aprovechado para el último tema dejarlo muy relacionado con Santa Claus y es que os voy a hablar de renos. Sí. En Siberia, desde hace cientos de años, son muy comunes tanto las granjas de renos como las de Amanita muscaria. ¿Y qué puede pasar si la juntas? Cosas raras, ahora lo verás. La Amanita muscaria supongo que ya lo sabréis, pero es muy conocida por su poder alucinógeno. Son estas setas de tallo blanco y de cabeza, ¿no? Digamos, de paraguas rojo, algunos con Mm. puntitos blancos, que ya te están diciendo cuidado, pero bueno, pues los renos supongo que tienen otra visión y van a su puta olla. Pero bueno, el peligro que conlleva el consumo de esta seta es bastante gordo, pero muchas tribus supieron tratarla para evitar ser víctimas de sus efectos nocivos. Los renos se ven atraídos por dicha seta, que les resulta muy sabrosa, y tras comerla también experimentan ciertos estados alterados. Las tribus siberianas sabían que una vez filtrada la toxina de la seta podían beber la orina del comensal, que en este caso es el reno, y disfrutar de unas alucinaciones menos perjudiciales. Espera un segundo. Ya te digo que este tema te va a dejar un poco loco, igual que deja a las tribus, porque a los renos no les afecta tanto. Hago una pregunta que no quiero tener la respuesta. ¿Cómo lo ha descubierto el primero? Creo que no estoy segura de si lo he encontrado, pero bueno, yo sigo con la historia. Vale. De este modo, no tardaron en surgir historias acerca de los renos voladores, como bien entenderás, Totalmente. muy probablemente debido a las alucinaciones de quien bebía la orina adulterada. Y aquí viene el giro, porque tras esas setas alucinógenas se esconde lo que algunos consideran el origen de nuestra Navidad. Un señor que se llama Don Pfister, investigador de Harvard y también experto en hongos, obviamente, es uno de los principales defensores de la hipótesis que dice que Papá Noel era un chamán que repartía amanita y que tenía una extraña relación con la orina de estos animales. Por lo tanto, el tal Papá Noel fue el primero, este señor chamán, Vale. que probó la orina. No te Vale. puedo decir por qué, pero era un chamán, estaba probando cosas y dijo, pues vamos a ver qué Why pasa. not? Exacto. Como hemos dicho, la manita es una seta roja y blanca, ¿no? Sí. Los colores del traje de Santa. Colores previos al anuncio de Coca-Cola, ¿vale? O sea, Sí. que los popularizó, pero podría ser que no viniera de allí. De hecho, otros estudios igualmente discutidos apuntan a que algunos chamanes se vestían de rojo y blanco como en alusión a las setas. Pero este señor, Don Pfister,
lo lleva más allá, más lejos. Indica que estas setas suelen encontrarse bajo los abetos, justificando así la tradición de dejar los regalos bajo el árbol de Navidad. Pero la relación con la droga no termina ahí, porque por fin llegamos a los renos. Según Don, cuando aquellas personas de las tribus encontraban e ingerían setas o orina cerca de los rebaños, lo que verían serían renos distorsionados, tal vez flotando, porque los renos estaban Vale. siempre cerca de las setas. Es fácil comprender por qué esta hipótesis se ha vuelto tan popular. Todas las piezas parecen encajar a la perfección. ¿Podría ser la historia definitiva de que los renos voladores empezaron a salir allí junto al chamán Papá Noel? Seguramente. Yo me la ¿Te la juegas? me la bebo. ¿no? Pero bueno, al final tenemos que decir para todos los niños que nos escuchan que efectivamente No tomar setas. no tomar seta, no. Pero que claro, que esta es la forma con la cual los adultos han podido ver Papá Noel cuando viene a repartir los regalos, obviamente. Exactamente. Ahí Y que- empezó la historia. Y me gusta esto que Papá Noel salga de un chamano finlandés y ahora vaya repartiendo regalitos por todo el mundo y esperamos que no regale. Bueno, ha ido bien. Quizás regala orina. Exacto, habría podido regalar a Manieta Muscaria a la vez de carbón. Ha ido bien. Es un buen chamán. Es un buen chamán. Bueno, pues hasta aquí, chicos, las historias de Navidad, las historias de borrachera y de rituales extraños, ¿no? Podemos decirle Exactamente. así que tienen los animales. Y que seguramente vosotros nos podéis contar alguno más que se nos ha pasado por alto. O podéis contarnos vuestra borrachera de Navidad. ¡Feliz Navidad! Un abrazo. Buenas fiestas a todos y nos vemos el próximo año. Eu. Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcast de ciencia, ecología y medio ambiente Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosques.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram. El punto guardabosques. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.